Se le preguntó a un anciano, ¿cómo debe ser el monje? Y contestó, a mi modesto entender, solo ante él solo. Preguntaron a un anciano, ¿por qué tengo miedo cuando voy al desierto? Y respondió, porque vives todavía. A un anciano le preguntaron, ¿qué hay que hacer para salvarse? Él siguió tejiendo las palmas sin levantar los ojos de su trabajo y contestó, lo que estás viendo. Le preguntaron a un anciano, ¿qué haces para no estar nunca desanimado? Y contestó, espero la muerte cada día. Uno preguntó a un anciano, ¿por qué me desanimo continuamente? Y respondió, porque no has visto todavía la meta. Preguntaron a un anciano, ¿cuál es el trabajo del monje? Y él contestó, el discernimiento. Un monje preguntó a un anciano, ¿de dónde vienen mis tentaciones de impureza? El anciano respondió, de comer demasiado y dormir demasiado. Se le preguntó a un anciano, ¿qué debe hacer un monje? Y respondió, practicar el bien y abstenerse de todo mal. Los ancianos decían, la oración es el espejo del monje. Decían los ancianos, no hay nada peor que juzgar. Los ancianos decían, no hay que hacer jamás ninguna concesión a los pensamientos. Decían los ancianos, la humildad es la corona del monje. Decían los ancianos, a todo pensamiento que venga dile, ¿eres de los nuestros o eres del enemigo? Y ciertamente él lo confesará. Los ancianos decían, el alma es una fuente, si profundizas se hace más limpia, si arrojas en ella el estiércol se ensucia. Decía un anciano, yo creo que Dios no es injusto cuando saca de la prisión o arroja en ella. Un anciano dijo, el camino de Dios consiste en hacerse violencia en todo. Dijo un anciano, no empieces a hacer nada sin que antes hayas examinado tu conciencia para saber si lo que vas a hacer es según Dios. Un anciano decía, si un monje ora tan solo cuando está en pie para la oración, no ora nunca. Dijo un anciano, he estado luchando durante 20 años contra un pensamiento para ver a todos los hombres como si fueran uno solo. Decía un anciano, de todas las virtudes la más excelente es la discreción. Uno preguntó a un anciano, ¿cómo adquiere el alma la humildad? Y respondió, estando atenta tan solo a sus propias faltas. Decía un anciano, lo mismo que el suelo no puede caer más bajo, así también el humilde no puede caer. Decía un anciano, no he dejado que me reprendan en todo aquello que me ha llamado la atención. Un anciano dijo, es vergonzoso para un monje haber dejado sus bienes, haber dejado su patria, por el Señor, para ir al final al infierno. Un anciano decía, nuestro trabajo consiste en hacer arder la leña. Decía un anciano, la humildad no se enfada ni enfada a nadie. Dijo también, una vida ordenada en la celda colma de bienes al monje. Un anciano dijo, desgraciado el hombre cuya reputación es mayor que sus obras. Un anciano dijo, la desenvoltura y la risa se parece al fuego que arde en el cañaveral. Un anciano decía, el que se hace violencia por Dios es igual a un confesor de la fe. Dijo también, cuanto más loco se haga uno por el Señor, tanto más sabio se hará, tanto más sabio le hará el Señor. Un anciano decía, un hombre que tiene siempre ante los ojos la muerte supera siempre la falta de valor. Dijo un anciano, esto es lo que Dios examina en el hombre, el pensamiento, la palabra y la obra. Dijo también, el hombre necesita esto, temer el juicio de Dios, odiar el pecado, amar la virtud y orar continuamente a Dios. A él pertenece el honor
la gloria y la soberanía por los siglos de los siglos. Amén. Los padres del desierto, aquellos cristianos que al término de la era de las persecuciones se retiraron al desierto para vivir con mayor radicalidad el Santo Evangelio. Ejercían sobre sus discípulos y cristianos devotos un verdadero magisterio espiritual. Su pedagogía no estaba basada en grandes discursos ni en largas exposiciones teológicas. Por lo general, el aprendiz del arte espiritual se presentaba delante del hombre de Dios, el anciano o Abba, y le pedía una palabra, un dicho que iluminara la búsqueda de Dios, o el camino espiritual del discípulo. La respuesta era dada a través de frases muy sencillas y directas que revelaban un profundo conocimiento de la naturaleza humana, de los entresijos de la lucha espiritual, de los remedios que ofrecía el camino del desierto, la soledad, el ayuno, el silencio, la lectura asidua de la palabra, la lucha contra las pasiones, la práctica de las virtudes, como la pobreza, la humildad, la obediencia y sobre todo la oración continua. De las colecciones de estas respuestas nacieron las sentencias de los padres del desierto, también conocidos con el nombre griego de apotegmas, una verdadera escuela de sabiduría cristiana que siempre ha gozado, a pesar de las distancias del tiempo y la cultura, de una enorme popularidad, quizás porque han brotado de la práctica cotidiana, la experiencia de la vida, de la búsqueda de Dios, del llamado que late en todo corazón humano a encontrarse personalmente con el Señor, a experimentar la gracia de la contemplación y la unión con Dios. De esta fuente ha bebido una larga tradición, tanto de Oriente como de Occidente. Así, por ejemplo, los que conozcan los relatos del peregrino ruso y la Filocalia reconocerán en los padres del desierto las raíces de donde ha brotado la llamada espiritualidad de la oración del corazón. El método pedagógico de los padres del desierto, directo, sencillo, ajustado a las necesidades y condición del discípulo y con la autoridad que emana del testimonio de vida. A veces, los que nos dedicamos a la enseñanza corremos el peligro de hablar demasiado, de atiborrar de respuestas a nuestros sufridos oyentes, de no escuchar las preguntas que hacen de la vida, de no adecuarnos a las características de nuestro auditorio. Quizás somos hijos de una educación excesivamente discursiva, que ha abusado del uso de la palabra. La experiencia dice que después de 10 minutos seguidos, hablando, la mayoría de los alumnos se desconcentran o sencillamente dejan de atendernos. La sabiduría del desierto nos invita a ser más sobrios en el uso de la palabra, a escuchar más a los alumnos, a partir más de sus preguntas e intereses, intentando no extraviarnos en explicaciones que a veces desbordan el tema, optando siempre que sea posible por un lenguaje concreto, a través de frases sencillas y directas, con ejemplos tomados de la vida, procurando refrendar lo que decimos con nuestro modo de vida. Que el testimonio de los padres del desierto nos enriquezcan en el seguimiento de Cristo y que el Espíritu Santo obre en nosotros el querer y el obrar como conviene. Carta a los Filipenses capítulo 2 versículo 13. Pues sin Él no podemos hacer nada. San Juan capítulo 15 versículo 5.